Ya antes de la pandemia se registraba que la depresión afectaba a unos 300 millones de personas en todo el mundo, estimándose que para 2030 será la principal causa de discapacidad y bajas laborales. Es por ello por lo que para la psicología se ha convertido en prioritario el estudio de cómo superar la depresión y cómo ayudar verdaderamente a las personas que la sufren. Hoy, en el espacio de salud, hablamos de los tratamientos eficaces para la depresión y de aquellas soluciones que pueden cronificarla y empeorar nuestra salud mental. Isabel Fernández, psicóloga que cada martes nos visita con un tema importante. ¿Cómo estamos, Isabel? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, es importantísimo, ¿verdad?, que la población conozca este problema debido a las altas cifras en las que vemos que se están presentando, ¿no? Claro, realmente es que fíjate que tenemos mucha información de otros problemas de salud, como por ejemplo pues la diabetes o la obesidad o las cardiopatías, y de cómo prevenirlas o la importancia de visitar a nuestros médicos. Y sin embargo, el problema de la depresión, que se va a situar, si es que no lo es ya, como la primera causa de discapacidad en el mundo, por el hecho de ser un problema de salud mental y del estigma que aún pues lleva asociado, nos encontramos con que la gente aún no sabe muy bien de qué se trata y sobre todo si no la han padecido. Tenemos muchos mitos y creemos que es simplemente un bajo o una cuestión de estar más decaídos, cuando en realidad es un cuadro que puede llegar a ser muy incapacitante. Lo primero que debemos partir es que la depresión es un problema psicológico, como si fuera pues un monstruo que te atrapa a la persona, y por más que intenta salir de ahí o más intenta relacionarse, buscar libros de autoayuda, animarse, salir de ocio, etcétera, pues a veces más atrapada queda. Validar a las personas que tienen depresión como que no es tan fácil y que si fuera tan fácil pues nadie la tendría, ¿no? Bueno, tenemos un pequeño problema con la cobertura, Isabel, a ver si en un momento hemos tenido un pequeño microcorte, a ver si ahora podemos solucionarlo. Bueno, por esto que dices, cuando vemos que alguien tiene depresión, a veces vemos que deja de hacer actividades que antes realizaba o que se encierra en casa y se aísla de los demás. ¿Es una solución el fomentar que esa persona salga y recupere su actividad anterior? Pues a ver, es que aparentemente, claro, podemos ver desde fuera que una persona deprimida pues se encierra en casa y no sale y acaba por abandonar todas sus actividades y no hacer nada. Y claro, piensas, ¿cómo no va a estar deprimido si no sale? Porque quizás pensamos que si nosotros actuáramos así, pues también nos deprimiríamos. Pero es que luego el tema es mucho más complicado de lo que parece. Si fuera tan sencillo como hacer cosas y salir y relacionarnos, nadie tendría depresión. De hecho, muchos pacientes cuando comienzan a sentir esos síntomas de una depresión, que a lo mejor comienzan a sentirse desganados, sin ilusión, sin motivación para hacer nada, sin capacidad de disfrutar las cosas, o incluso más embotados o más cansados, pues en esos inicios ellos mismos intentan solucionar esa sintomatología tratando de luchar contra ella y buscando actividades que los distraigan. ¿Qué pasa? Que el monstruo de la depresión lo que hace es que si tú intentas salir con amigos, pues yo te hago que te sientas peor. Por una parte, porque no tienes capacidad de disfrutar de lo que antes sí disfrutabas, y por otra, por ese pensamiento que le viene a la persona de que es que yo debería disfrutar de esto, es que yo antes podía disfrutar y ya no, o estoy amargando a los demás. Entonces, además del malestar de la propia depresión, la persona en su intento de salir de ahí y de liberarse de ese monstruo se siente peor y se atrapa más. Por eso debemos ser cautos a decirle a las personas simplemente se va saliendo, porque no es sencillo. Bueno, escuchándote atentamente y viendo lo frecuente que es este problema, casi otra pandemia, pero de salud mental, seguro que todos conocemos a alguien con depresión en nuestro entorno ahora mismo. Entonces, ¿debemos evitar hacer estas insistencias a alguien deprimido sobre que salga y que haga cosas, verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mirad, en psicología uno de los componentes de los tratamientos más eficaces para la depresión que se han demostrado hasta la fecha es un componente de activación conductual. Es un componente de la terapia psicológica. La activación conductual parte de la idea de que cuando la persona inicia esa depresión, como pierde actividades y deja de hacer cosas,
también pierde las gratificaciones o ese refuerzo psicológico que viene derivado de hacer esas cosas. Entonces no tiene nada que le suba ese estado de ánimo y como no hago nada, pues nada me motiva, sigo desmotivado, no hago nada y es como un bucle en el que acaba atrapado. Entonces una pequeña parte del tratamiento sí que es activar a la persona para que recupere esa actividad, eso es cierto, pero ¿basta solo con decirle que haga cosas? No. Es solo una parte que se puede hacer cuando tú ya has trabajado a nivel psicológico con la persona y se ha trabajado toda esa sintomatología y el funcionamiento psicológico que hay de base. Si no se trabaja a nivel psicológico con la persona, instarla y empujarla a que haga cosas, lo que hace es que, como he dicho antes, la hace sentir aún peor. De hecho, yo cuando pongo en marcha ese tratamiento de la depresión, a los pacientes no les menciono para nada la activación conductual, ni que tienen que hacer cosas, hasta que al menos no hemos superado un poco la parte de trabajo de ese estilo de pensamiento y el trabajo psicológico. Porque es que están hasta el gorro de que su gente se lo diga y haberlo intentado también ellos mismos y ver que no les funciona, que no van a soportar el ir a un profesional que les siga diciendo la misma historia. Y luego otra cosa, que la gente se piensa que esa activación solo consiste en hacer cosas por hacer. Es como salir a tomarse algo, como salir de fiesta o como quedar con gente y a veces la persona no le ha gustado eso nunca y no le gratifica y entonces no le va a ayudar ahora. Entonces esto es más complicado de lo que parece. ¿En qué actividades puede consistir esa activación que forma parte de los tratamientos psicológicos? Pues esa activación conductual, que ya os digo que se promueve una vez que ya hemos trabajado psicológicamente con la persona y que se hace más bien al final de los tratamientos, consiste en buscar aquellas actividades que van a sacar a la persona del estado de apatía en donde se encuentra. A veces no es hacer cosas como apuntarse a clases de baile o ir al gimnasio. A veces movilizar a la persona conlleva ayudarla a tomar decisiones para cambiar cosas en su vida. O a veces conlleva que la persona tenga que cambiar un rol que antes le funcionaba y que ahora ya no le sirve. O ayudarla a desarrollar habilidades que antes no tenía, que no le hacían falta, pero que ahora ya sí le empiezan a hacer falta para adaptarse a una nueva etapa. Es que el tipo de activación conductual que saque a la persona de su depresión va a ser una solución individual para cada caso y que solo se puede diseñar evaluando ese caso particular. Por ejemplo, algunas depresiones se dan cuando la persona ha estado mucho tiempo luchando por algo, por ejemplo, cuidando de un enfermo o un deportista por ganar un premio o un estudiante que se quiere sacar una oposición. Y entonces cuando cesa esa actividad, la persona se deprime. Entonces esa activación conductual para sacarla de la depresión consiste en transformar ese rol que tenía de lucha y de cuidador o que tenía nuestro paciente por otro rol. El rol de persona que disfruta, de persona que se forma, que busca un trabajo distinto, una vida distinta. En definitiva, para superar esa depresión no se trata de hacer cosas por hacer, como salir de fiesta o tomarse esa cerveza, sino que hay que buscar actividades y ocupaciones que sean significativas y que estén dentro de los valores individuales de esa persona. Por eso no es tan fácil y se requiere una evaluación individualizada para cada caso. No es tan fácil, no, quizás desde la ignorancia lo veamos más fácil, pero no es así. Bueno, por hablar un poco de lo que nos puede causar esa depresión, hay personas que pueden sufrir situaciones muy malas en su vida, que no se deprimen, y luego quizás otras se han deprimido sin saber muy bien por qué. ¿Se han identificado causas exactas para la depresión? Pues realmente no hay ninguna causa específica que te garantice la depresión o que te la genere de manera determinante. Cuando una persona desarrolla una depresión, más bien lo que hay es un cúmulo de causas y además es que lo que a lo mejor para ti puede ser una causa, para mí puede que no. Y esto socialmente genera mucha confusión porque a lo mejor ves personas que han sufrido un montón de circunstancias adversas en su vida y a lo mejor están bien y luego otras desarrollan la depresión en una etapa que a lo mejor ellos consideran que es fácil en sus vidas. Yo me acuerdo de una paciente que me decía, es que yo me acuerdo de joven que tuve que sacar a todos mis hijos adelante prácticamente sola, que hice malabares para poder darles de comer, que estudiaran, mi marido cayó enfermo, cuidé de mis padres, sufrí un montón de cosas, pero yo me levantaba por la mañana y yo me encontraba bien.
Y entonces ahora que todo eso ha pasado, que mis hijos están colocados, que tengo estabilidad económica, que vivo bien, entonces voy y desarrollo una depresión. O sea, ¿por qué ahora? Ella no era consciente hasta que no se trató, pero realmente es que fue la finalización de todas esas situaciones por las que ella iba luchando las que la hicieron caer en una depresión. Entonces, al perder su rol de cuidadora y de luchadora, pues perdió como el rumbo y se deprimió. Y esto tiene, bueno, una explicación bastante complicada, pero por decirlo así, general. De hecho, ¿qué le pasa a deportistas de alto rendimiento como, por ejemplo, Iniesta, o ahora recientemente ha salido el caso de Iker Casillas, que también está pasando por una depresión? Ellos han sido personas que han vivido en la cresta de la ola durante mucho tiempo, compitiendo y con la cabeza y los esfuerzos muy puestos en una lucha. Entonces, cuando han finalizado esa etapa, su mente y su vida se queda como en un vacío que les empuja a esa depresión, a esa caída. Y claro, desde fuera dices, que es que cómo se va a deprimir este hombre que lo tiene todo, que ha conseguido algo tan importante, que es súper valorado. Pues pasa porque nuestra mente y nuestra psicología funcionan así. Es como si se agotara la batería, ¿no? Cuando tienes un objetivo lo cumples y es como si se agotara. Pues sí, un poco sí. La verdad es que llevo toda mi vida poniendo un despliegue de recursos y cuando ya no tengo que luchar, ¡pum!, caigo como en un pozo. Es un poco así. Pero con estas cifras que dábamos al principio, sea cual sea la causa, lo importante es dejar claro que este problema se trata y que hay que tomarlo en serio, ¿verdad? Claro, aunque como hemos dicho no se podría decir que la depresión venga por nada específico, sino que es por un cúmulo de variables, unas que son internas de la persona, otras del entorno, de la vida que lleva, de todo un poco. Cuando se juntan, pues pueden generar ese efecto de la depresión en la salud mental. Pero bueno, lo importante es eso, es tener en cuenta que es un problema que se trata, que tiene tratamiento, que se cura, que no hay que cronificarlo durante toda la vida y que con el tratamiento adecuado y la intervención individual para cada caso se supera, y eso es lo que hay que quedarse. En un momento en la vida de cualquier persona siempre está incentivada, no sé si o causada ya al terminar en una depresión. ¿Todo el mundo tiene a lo largo de su vida momentos de depresión, aunque parezca que no? Sí, de hecho todos somos vulnerables, y es que si supiéramos anticiparnos, si la viéramos venir, pues la anticiparíamos, pero es que todos somos vulnerables, es que se juntan, ya te digo, todas estas variables, y cuando te vienes a dar cuenta, te levantas por la mañana y dices, si es que he perdido la capacidad de disfrutar, si es que no sé qué me ha pasado, pero he caído, y esto nos puede pasar absolutamente a todos, a los psicólogos nos puede pasar, a los médicos, a los enfermeros, a todo el mundo. Es así, es así. Bueno, pues luchar para superar la depresión, mucho más que hacer cosas, ¿verdad? Isabel Fernández, psicóloga, que cada martes nos visitas aquí en Más FM. Si quisiéramos hacerte una pregunta sobre el tema de hoy o de otros, ¿dónde podemos localizarte? Isabel, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Me oís? Sí, ahora, decía que ¿dónde podíamos localizarte para hablar de este tema o de otro? ¿Dónde poder charlar contigo? Sí, pues en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN, y también tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para cualquier duda o consulta. Ahí sí tenemos buena cobertura. Seguro que sí. Pues Isabel Fernández, gracias como siempre y hasta la próxima semana. Hasta el martes que viene.